Y si el apellido que llevaste con orgullo durante toda tu vida nació en realidad de una firma prestada y de una pulsera cambiada en un pasillo sin luz? Esa fue la pregunta que una abuela mexicana de 78 años, llamada aquí Elena para proteger su identidad, decidió plantear cuando encendió una grabadora y reunió a sus nietos en la sala de su casa, sobre la mesa de madera, donde tantas veces sirvió café con canela y pan dulce. Colocó 3 objetos que parecían inofensivos, pero que contenían la clave de un secreto guardado durante más de 4 décadas. Primero, un acta de bautizo con el sello intacto de la parroquia del barrio, pero con la firma de un sacerdote que nunca oficiaba allí en 1986-86, una Polaroid gastada fechada en tinta azul, donde aparecía su bebé envuelto en una manta con el logo de un hospital del IMSS, distinto al que ella recordaba haber dado a luz. Y tercero, un recibo amarillento de adopción de emergencia sin folio del registro civil, apenas sostenido con un sello borroso y una firma ilegible. Sus nietos, incrédulos, la miraban sin entender por qué la abuela los había citado un martes por la tarde para mostrarles papeles tan viejos. Elena respiró hondo y dijo: callé toda mi vida porque creí que así los protegía aún hoy. Ya no puedo más. La verdad es que el apellido que llevan pudo haberse escrito en un escritorio equivocado y la sangre que corre por sus venas no coincide con las fotos de nuestros álbumes. ¿Alguna vez imaginó usted descubrir que la historia de su familia pudo ser trazada con tinta ajena? Esa revelación, lanzada al Jigopi, cayó sobre todos como un rayo. Elena sabía que no bastaba con mostrar los objetos. Debía explicar por qué los había guardado tanto tiempo, por qué nunca los mencionó, ni siquiera en los momentos más íntimos. Volvió la memoria al año 1986, cuando México aún respiraba el polvo y el miedo de los sismos del 85. Recordó los pasillos oscuros del hospital saturado, las camillas alineadas en el caos y la confusión de enfermeras que, con manos temblorosas, colocaban pulseras a los recién nacidos. A ella le entregaron un bebé envuelto en una manta con el logo equivocado, y cuando preguntó por qué no correspondía al hospital donde había ingresado, una enfermera le respondió con la frase que la perseguiría toda su vida. Dios sabe por qué. Al principio pensó que era un error administrativo sin importancia, pero los días siguientes fueron una pesadilla. Las actas no coincidían. El bautizo se ofició con un sacerdote desconocido y al pedir aclaraciones en el registro civil, un funcionario le entregó un recibo improvisado de adopción de emergencia, como si se tratara de un trámite rutinario. Fue voluntad de Dios, repitió entonces su esposo, convencido de que era mejor aceptar la versión oficial y no remover heridas. Pero 40 años después, un test de ADN hecho por curiosidad por su nieta encendió la alarma. Coincidencia directa con una familia de Iztapalapa y un apellido ausente en todos los álbumes familiares. La mentira había alcanzado su límite y ahora la abuela estaba dispuesta a pagar el precio de romperla. Los nietos se miraron entre sí con el desconcierto propio de quien escucha un idioma desconocido en labios de alguien de confianza. El hijo Mayo, héroe de Elena, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se puso de pie con el rostro desencajado. ¿Qué estás diciendo, mamá?, preguntó con un tono entre la incredulidad y el miedo. Elena, con la voz quebrada pero firme, señaló los documentos. Digo que tal vez no eres quien crees ser. Digo que las páginas de tu vida empezaron en un escritorio equivocado. El silencio que siguió fue brutal. El nieto menor, apenas un adolescente, rompió a llorar sin entender del todo, mientras la genealogista, una amiga de la familia que había ayudado a revisar los documentos, explicó con calma: aquí hay irregularidades claras. El acta de bautizo no coincide con los registros de la parroquia. La firma pertenece a un sacerdote que en esa época ni siquiera estaba asignado en el barrio, y el recibo de adopción carece de folio y de validez legal. Esto no es un error aislado, es un patrón. El hijo Mayo apretó los puños, sintiendo que todo lo que había sido su identidad
se resquebrajaba frente a sus ojos. Elena se acercó y puso la mano sobre su hombro. No importa lo que digan los papeles. Hijo, te crié, estuve contigo en cada fiebre, en cada caída, en cada cumpleaños. Eso nadie lo cambia. Su hijo, con lágrimas contenidas, respondió: no es tan simple, mamá. Si los papeles mienten, ¿qué soy yo? ¿Alguna vez pensó usted en lo devastador que puede ser escuchar de tu propia madre? Que tal vez no eres quien siempre creíste ser. Esa fue la herida que se abrió en esa sala. Para dar más contexto, Elena rebuscó entre los pliegues de la caja y sacó una libreta pequeña de tapaos azules, donde una trabajadora social jubilada había notado en su momento observaciones caóticas de los días posteriores al sismo. Allí se leían frases apresuradas entregado a familiar sin identificar traslado urgente. Una página en particular mostraba su nombre, pero con una anotación tachada y encima las palabras adopción provincia. La genealogista explicó que esa era una práctica irregular usada para justificar entregas rápidas en medio del caos, un procedimiento improvisado que nunca debió tener validez. El hijillo menor, al leer esas palabras, se levantó y gritó: entonces todos fuimos parte de una mentira. Elena lo miró con el corazón desgarrado. Yo también fui víctima, hijo. Me dijeron que callara, que aceptara lo que había pasado como voluntad de Dios, y yo acepté porque tenía miedo de perderlos a ustedes. El nieto Mayo Ere, con la voz temblorosa, intervino: pero entonces, ¿qué pasa con nuestro apellido? Con la herencia de papá, con todo lo que somos. Elena bajó la mirada y dijo: despacio en el apellido que llevan, pudo haber nacido de una firma prestada, pero eu amor y recibieron nació de mí. Y ese no lo borra ningún papel. Afuera, las campanas de la parroquia repicaban como recordatorio de que la fe y la verdad a veces no caminan de la mano. Dentro de la sala, la tensión era tan densa que apenas se podía respirar. Elena, decidida a no dejar dudas, pidió a su nieta que conectara el celular al altavoz. En segundos, la sala se llenó con una voz ronca y temblorosa. Era la grabación de un camillero jubilado, un hombre que había trabajado en el hospital durante aquellos días caóticos de 1986. Ese día faltaban pulseras, decía el audio. Llegaban bebés sin identificación clara y nos ordenaron improvisar. Hubo madres que recibieron hijos que no eran los suyos. Algunos intentamos protestar, pero los superiores dijeron: lo importante es salvar vidas, no perder tiempo. Yo mismo vi cómo cambiaron nombres en las listas. El silencio tras la grabación fue abrumador. El hijo Mayo Ere se desplomó en el sillón, como si esas palabras le hubieran arrancado el suelo. ¿Payo los pais? ¿Entonces fui parte de un error?, preguntó con la voz rota. La genealogista aclaró: no fue un simple error, fue negligencia, y ese descuido cambió destinos completos. Elena lo abrazó con ternura y repitió: para mí nunca fuiste un error, fuiste mi hijo, aunque los papeles digan lo contrario. Pero la duda ya se había sembrado. Los nietos, confundidos, miraban las fotos sepia de la sala, preguntándose cuál de todas esas memorias pertenecía realmente a su sangre y cuál a un relato construido sobre arena. ¿Alguna vez pensó usted en lo aterrador que es descubrir que la identidad de una familia pudo depender de la falta de una pulsera en un hospital saturado? Ese fue el vértigo que recorrió aquella sala. El hijillo menor, que hasta entonces había contenido sus emociones, explotó, golpeó la mesa y gritó: esto no puede ser cierto. ¿Para qué remover lo que ya pasó hace 40 años? ¿Qué ganamos con saber ahora? Elena lo miró fijamente y respondió con una serenidad que solo da la edad. Ganamos la verdad, y la verdad es lo único que puede sostener a una familia sin fracturas. El hijo Mayo Ere, en cambio, no lograba calmarse. Caminaba de un lado a otro repitiendo: ¿quién soy? ¿Quién soy? Su esposa intentó calmarlo, pero él apartó su mano con brusquedad. La genealogista volvió a intervenir, colocando sobre la mesa los resultados de la DNU, una coincidencia del 999% con una familia de Iztapalapa. Esto no es un rumor ni una sospecha, es ciencia, dijo con
Firmeza que el nieto adolescente rompió a llorar de nuevo, abrazando a su abuela, como si temiera perder hasta el último rincón de certeza. Elena acarició su cabeza y murmuró: «Nadie pierde nada, hijo. Lo que ganamos es claridad». Afuera, el sonido de los vendedores ambulantes, entrando por las ventanas, recordaba que el mundo seguía su curso, indiferente al drama que los consumía dentro. Y sin embargo, en esa sala, la historia de una familia se reescribía a la fuerza. Elena abrió entonces un sobre que había guardado durante años en el fondo de un armario. Adentro estaban las copias de solicitudes formales que hizo al IMSS en los 90, buscando el historial clínico de su parto. En todas las respuestas, la contestación era la misma: no. ¿Existen registros con esos datos? Esa frase, repetida en cada hoja con sello oficial, había sido como un muro contra el que se estrellaban sus sospechas. Yo sabía que algo no cuadraba, explicó con voz temblorosa, pero cada puerta que tocaba me devolvía. Silencio. Entonces elegí callar, porque callar parecía más fácil que pelear contra un sistema entero. El Hillmeyer, con rabia contenida, rompió una de las copias en pedazos. Nos robaron la identidad y tú lo sabías. Elena lo miró con lágrimas y respondió: «Ah, no lo sabía, hijo, lo intuían. Y ese es mi pecado, haber tenido miedo de confirmar lo que mi corazón gritaba». La genealogista explicó que los archivos del IMSS de esos años habían sufrido pérdidas, incendios y manipulaciones tras el sismo, lo que hacía casi imposible rastrear cada caso. Sin embargo, la coincidencia con la familia de Iztapalapa era demasiado precisa como para ignorarla. Los nietos escuchaban atónitos, aprendiendo que incluso los documentos más solemnes podían construirse sobre vacíos. ¿Alguna vez pensó usted en lo cruel que es descubrir que detrás de cada sello y cada firma puede esconderse una mentira? Ese descubrimiento estaba destrozando las certezas de 3 generaciones para añadir más peso a sus palabras. Elena sacó una carta escrita a máquina, con tinta ya desvanecida. Era un testimonio firmado por una trabajadora social jubilada que, en los márgenes del papel, había escrito con mano temblorosa: «En ese día recibimos órdenes de no detenernos en los detalles. Había demasiados niños, demasiados traslados. Nos dijeron que hiciéramos lo que fuera necesario para que no quedaran bebés sin asignar». La carta mencionaba además la parroquia del barrio, señalando que se realizaron bautizos masivos, con registros incompletos, e incluso que algunos sacerdotes prestaron su firma para cubrir ausencias. El acta de bautizo de su hijo, con la firma equivocada, encajaba perfectamente en ese contexto. El hijillo menor, al leerlo, se llevó las manos a la cabeza. Entonces, ¿todo esto fue armado? Fuimos parte de una maquinaria que mezclaba vidas como si fueran fichas. Elena lo abrazó y respondió: «Ah, no fuimos fichas, hijo, fuimos seres humanos atrapados en un caos donde otros decidieron por nosotros». Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras sostenía la carta frente a todos, como si ese pedazo de papel fuera tanto un arma como una herida abierta. Afuera, el viento agitaba las cortinas, como si la misma ciudad quisiera soplar para arrancar las capas de polvo que habían cubierto esa verdad durante 4 décadas. Ehi Schumacher, aún con la carta en la mano, se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro de la sala. Su respiración era agitada, sus pasos retumbaban en el piso de madera, y sus palabras salían atropelladas. Entonces: «No soy quien creo ser. No soy el hijo de papá. No soy el nieto de los abuelos que me contaron historias. ¿Quién soy? Mamá, ¿quién soy?». Elena lo miraba con el corazón en un puño, deseando poder abrazarlo y borrar el dolor que se dibujaba en sus ojos. Pero él retrocedió, como si temiera que un simple contacto pudiera confirmar lo que no estaba listo para aceptar. La genealogista intervino con voz serena: «La sangre puede dar respuestas, pero no define el amor ni la crianza. Eres hijo porque creciste en esta casa, porque fuiste amado cada día». Pero él replicó con furia: «Eso no basta. Yo necesito saber mi origen. Necesito saber de dónde vengo realmente». Los nietos, con lágrimas en los ojos, se aferraban a las manos de su abuela,
como si de pronto temieran perder también su lugar en esa historia. ¿Alguna vez pensó usted en lo desgarrador que es ver cómo una verdad destinada a liberar puede, en sus primeros instantes, convertirse en una cárcel más cruel? Eso era lo que todos vivían en ese momento, una libertad que dolía más que el silencio. Elena decidió entonces dar un paso que había evitado durante décadas. Sacó del fondo de la caja una pequeña cinta de cassette marcada con tinta descolorida 1986, testimonio, lo colocó en una vieja grabadora que aún conservaba, y en la sala resonó la voz de un sacerdote ya fallecido, quien en su momento había sido testigo de los bautizos masivos. Recuerdo aquel día, decía la voz, nos pidieron firmar actas en blanco, porque había demasiadas familias esperando. Yo me negué, pero otros sacerdotes aceptaron. No sé si algún niño quedó registrado con el apellido equivocado, pero sé que hubo confusión. El silencio tras la grabación fue más elocuente que cualquier palabra. El hijillo menor, con voz apagada, preguntó, ¿y papá sabía? Elena cerró los ojos, apretando las manos sobre su regazo. Papá me pidió que no removiera nada. Me dijo que la paz de la familia valía más que la verdad. Yo acepté porque lo amaba, porque tenía miedo de quedarme sola con ustedes, la genealogista agregó. Eso significa que no solo hubo errores, sino también silencios cómplices. El hijo Mayo Eres se cubrió el rostro, comprendiendo que la mentira no había sido solo de papeles, sino también de decisiones humanas. Afuera, un perro ladraba en la calle, indiferente al drama que se desarrollaba dentro, recordando que la vida seguía aunque el mundo de una familia se desmoronara. La genealogista, viendo que la tensión podía desgarrar a la familia en ese instante, desplegó sobre la mesa un mapa genealógico impreso. En él aparecían dos ramas claramente diferenciadas, la familia de Elena y otra de Iztapalapa, unida ahora por una coincidencia genética irrefutable. El ADN no miente, dijo con firmeza. Aquí está la prueba de que uno de ustedes comparte sangre con esta otra familia. El hijo Mayo Ere miraba el papel como si fuera un espejo roto. Veía líneas, nombres y fechas, pero no lograba reconocerse en ninguno. La nuera, hasta entonces callada, se atrevió a hablar en quizás lo que importa no es el origen, sino lo que hemos construido juntos. Pero su esposo la interrumpió. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Acaso no entiendes que me robaron la identidad? Elena, con voz cansada, respondió en hijo. La identidad no se roba con papeles. Se roba cuando dejamos de reconocernos en el amor. Sus palabras intentaron ser un bálsamo, pero la herida era demasiado profunda. Los nietos miraban el árbol genealógico con curiosidad y miedo, como si de pronto hubieran descubierto que su apellido podía ser intercambiado como una ficha de ajedrez. ¿Alguna vez pensó usted en el abismo que se abre cuando la historia que siempre creyó tuya aparece escrita bajo otro nombre? Esa fue la grieta que recorrió la mesa aquella tarde. Elena, sin embargo, no quería que la revelación quedara suspendida en el aire como un castigo eterno. Decidió mostrar el último documento que había guardado con recelo aún. Acta de nacimiento duplicada, con el mismo folio que el de su hijo, pero con un nombre distinto. El papel estaba amarillento, con bordes desgastados, pero la tinta aún dejaba leer claramente la irregularidad. Esto es lo que me convenció de que algo no cuadraba, confesó. Durante años pedí explicaciones y siempre me respondían con evasivas. Cuando vi que dos vidas compartían el mismo número, supe que el destino había sido alterado a propósito. Eugigio Menor, al ver el documento, no pudo contenerse. Esto es un delito. No podemos dejarlo así. La genealogista asintió. Tienen razón. Hay bases para iniciar un proceso de rectificación. Tal vez no cambie el pasado, pero sí asegurará que la verdad quede registrada en la historia oficial. Elena acarició el acta con manos temblorosas, como si sostuviera un arma de doble filo. Anne, por un lado, el dolor de la confirmación. Por el otro, la posibilidad de que sus nietos ya no vivieran bajo el peso de una mentira heredada. Afuera, el sol comenzaba a ocultarse, y la luz anaranjada se filtraba por la ventana, iluminando el papel como si incluso
el día quisiera dejar constancia de lo que estaba ocurriendo. El hijo Mayer, con la mirada fija en el acta duplicada, se dejó caer en la silla como si el peso de la verdad le hubiera vencido. Entonces, todo lo que celebramos, cada cumpleaños, cada aniversario, fue bajo una mentira, murmuró. Elena se inclinó hacia él y con voz suave pero firme respondió: ah, no, hijo. Cada momento fue real porque lo vivimos juntos. La mentira estaba en los papeles, no en nuestras vidas. La genealogista reforzó esas palabras. Las memorias no pierden validez porque un documento diga otra cosa. El afecto, las risas, los abrazos, eso no puede falsificarse. Sin embargo, el hijo Mayoere no podía dejar de sentir un hueco profundo. Pero si mi sangre pertenece a otra familia, ¿qué lugar ocupo aquí?, insistió. Fue entonces cuando la nieta, con lágrimas corriendo por sus mejillas, se acercó y lo abrazó. Con fuerza, ocupa el lugar de papá. Nada más importa. Ese gesto rompió momentáneamente la tensión y recordó a todos que Pezzi y Doller aún podían elegirse como familia. ¿Alguna vez pensó usted en cómo un abrazo puede convertirse en un ancla en medio de una tormenta? Ese fue el salvavidas que permitió que la conversación no se hundiera en la desesperación absoluta. Aún así, la duda seguía pesando como una losa. Elena, intentando devolver algo de claridad, propuso un camino. Tenemos que hablar con la otra familia. Ellos también merecen saber la verdad. No podemos cargar solos con esto. El hijo menor reaccionó con miedo. ¿Y si quieren reclamar lo que es nuestro? ¿Y si nos enfrentamos a un pleito de herencias y apellidos? Elena lo miró a los ojos y respondió: a lo que está en juego no es dinero ni tierras. Hijo Ann, es la verdad. Y si ellos también han vivido con una mentira, merecen justicia, tanto como nosotros. La genealogista asentía, confirmando que era necesario establecer contacto con los nietos. Con la inocencia que a veces trae la juventud, preguntaron: ¿y si descubrimos que tenemos más primos? Elena sonrió débilmente, acariciando sus cabezas. Entonces será una bendición, no una pérdida. Esa perspectiva alivió un poco el ambiente, aunque el miedo a lo desconocido seguía rondando en cada mirada. Afuera, las luces de la calle se encendían poco a poco, recordando que la noche había caído sobre la ciudad. Pero dentro de la casa, el verdadero crepúsculo era el del silencio que por fin comenzaba a morir. La reunión con la familia de Iztapalapa fue organizada en un salón comunitario sencillo, con mesas largas de plástico y sillas desiguales, como si la humildad del lugar quisiera recordarles que la verdad no necesita lujos para imponerse. Elena llegó acompañada de sus hijos y nietos, cargando la caja de cartón que había custodiado durante años, mientras al otro lado entraban los miembros de la otra familia, también nerviosos, también con carpetas y fotografías en mano. El primer cruce de miradas fue un golpe al corazón en el hijo biológico de Elena, aquel que había crecido en otra casa. Tenía rasgos tan evidentes que el parecido era imposible de negar. El silencio se volvió denso, como si todos contuvieran la respiración. La genealogista tomó la palabra, presentando los resultados del ADN y las irregularidades en los documentos. Aquí no se trata de acusar, sino de reconstruir la verdad, dijo con voz clara. Elena, con lágrimas en los ojos, añadió: yo callé 40 años porque creí que así los protegía, pero no quiero que mis nietos vivan bajo una mentira heredada. Merecen saber quiénes son, aunque duela. ¿Alguna vez pensó usted en lo sobrecogedor que es ver, en los ojos de un extraño, la posibilidad de un hijo perdido? Ese fue el vértigo que recorrió el salón entero en ese instante. El diálogo comenzó con cautela, pero pronto las emociones brotaron sin freno. La madre de la familia de Iztapalapa contó cómo había sospechado desde siempre que algo no encajaba. Nada, nos dijeron que fue un milagro, que apareció cuando más lo necesitábamos, pero nunca hubo papeles claros, y cada vez que preguntábamos en el hospital, nos daban largas. Mostró un sobre con fotografías de cumpleaños y cartas escolares, donde el niño, ahora hombre, aparecía con una sonrisa que, al compararse con los gestos de Elena, resultaba inconfundible. El hijo Mayoere de Elena, todavía dolido, murmuró: entonces,
¿Yo soy el que sobra? Elena lo abrazó con fuerza. Nadie sobra, hijo. El amor no se reparte, se multiplica. El hijo biológico, con voz temblorosa, intervino. Yo tampoco pedí esto. También me siento perdido. Pero si hay verdad, quiero conocerla. El ambiente estaba cargado de lágrimas y silencios pesados, pero también de una extraña esperanza, la posibilidad de que, después de tanta mentira, las piezas finalmente encajaran. Afuera, los sonidos de la colonia, música de radios, vendedores ambulantes, risas de niños, parecían contrastar con él. Drama íntimo de dos familias que, en ese instante, descubrieron que sus raíces estaban entrelazadas sin saberlo. La genealogistao, para dar estructura a ese mar de emociones, desplegó sobre la mesa una carpeta con documentos recopilados de la hemeroteca de 1985 y 1986 a listas de damnificados, reportes de traslados hospitalarios y páginas parroquiales con hojas arrancadas. En medio de esos papeles había una anotación que a todos se registraron nacimientos en parroquia X con firmas de sacerdotes, sustitutos. Algunos niños quedaron sin folio de acta y se entregaron bajo adopciones provisionales. El eco de esas palabras cayó como una sentencia en la sala. El hijo Mayo R. de Elena, al leerlo, sintió que el suelo volvía a ceder bajo sus pies. Entonces, mi vida fue parte de un trámite improvisado. ¿Soy solo un error en un libro mal escrito? Elena, con lágrimas en los ojos, lo tomó de las manos y le dijo: no, hijo, eres mi vida, porque te crié, porque el error no fue tuyo para seguir. Fue de quienes jugaron con destinos que no les pertenecían. El hijo biológico asintió en silencio, comprendiendo que él también había sido una ficha movida sin consentimiento. ¿Alguna vez pensó usted en la crueldad de descubrir que un sello, una firma o una omisión pueden decidir 40 años de una familia? Esa crueldad estaba escrita frente a todos, en tinta desvaída y en memorias que aún dolían. El funcionario del registro civil, invitado por la genealogista para dar formalidad al encuentro, revisó los documentos con ojo crítico. Tras comparar sellos, folios y firmas, dijo en voz alta: aquí hay suficientes irregularidades para abrir un proceso de rectificación de identidad. No será sencillo, pero es posible. Sus palabras sacudieron a ambas familias como una ola de realidad. El hijo Mayo R. reaccionó con un grito ahogado: rectificación significa que puedo perder mi nombre, mis papeles, mi herencia. El funcionario lo miró con seriedad. Significa que la historia quedará escrita como debió ser desde el inicio, pero nadie puede borrar lo que usted vivió. Su identidad legal puede ajustarse, pero su identidad afectiva, la que construyó día a día, esa permanece. Elena, con el corazón apretado, intervino: yo no quiero que mis hijos pierdan nada. Quiero que ganen la verdad. El hijo biológico, con voz quebrada, añadió: yo no busco quitarles lo que han tenido. Solo quiero saber de dónde vengo realmente. Ese reconocimiento honesto y humilde suavizó por un instante las tensiones. Los nietos, atentos, comprendían que la verdad no era una amenaza, sino una oportunidad para sanar. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecer, como si el día también quisiera cerrar el capítulo de un secreto demasiado largo. Elena, consciente de que la sala estaba cargada de miedo e incertidumbre, decidió hacer lo que había evitado toda su vida: pedir perdón en voz alta. Sí, puso Jipai, apoyándose en su bastón, y miró a sus hijos, uno por uno. Perdónenme por haber callado, dijo. Creí que así los protegía, pero en realidad los condené a vivir en la sombra de una mentira. Hoy entiendo que el silencio nunca protege, solo encadena. Sus palabras quebraron la dureza del hijo Mayo R., que bajó la cabeza con lágrimas corriendo por su rostro. No sé si pueda perdonarte pronto, mamá, confesó con voz entrecortada, pero tampoco quiero seguir odiando una verdad que no pedí. El hijo biológico, en cambio, se levantó y abrazó a Elena con fuerza. No, Steve, aquí todos estos años, pero hoy te abrazo como madre, porque sé que también
fuiste víctima. El gesto conmovió a todos, incluso al hijo Mayo Ere, que al ver el abrazo dudó unos segundos antes de unirse, aunque aún con el corazón dividido. ¿Alguna vez pensó usted en lo poderoso que puede ser un perdón, incluso cuando no sana de inmediato? Ese fue el inicio de una grieta que con el tiempo podría transformarse en puente. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y tormenta. Por un lado, las familias comenzaron a compartir comidas, fotografías y recuerdos, intentando construir una narrativa común. Los nietos corrían juntos por los pasillos del salón comunitario, ajenos a la gravedad de lo que ocurría, mostrando que la sangre y los apellidos poco importan cuando la infancia dicta sus propias reglas. Pero al mismo tiempo, el hijo Mayo, Ere, luchaba contra un sentimiento profundo de despojo. Cada vez que miraba al hijo biológico, veía en él un reflejo que lo desplazaba. Y es como si hubiera estado ocupando un lugar que no me correspondía. Murmuraba en voz baja a su esposa. Ella intentaba consolarlo. Ese lugar lo ganaste tú. Nadie puede arrebatártelo. Elena, consciente de esa herida, buscaba cada momento para recordarle a su hijo que el amor no se mide en papeles. Una noche, mientras le servía un café con canela, le dijo: tú eres mío porque la vida me lo pidió, porque cada sacrificio fue por ti. No eres menos, por lo que diga un ADN. Él la escuchó en silencio, con lágrimas que no podía contener. Afuera, los sonidos de la ciudad seguían latiendo como siempre, pero dentro de la casa, el tiempo parecía detenido, suspendido en la difícil tarea de aprender a vivir con una verdad que dolía y liberaba al mismo tiempo. El funcionario del registro civil convocó a ambas familias a una cita formal para revisar el caso en su oficina. La sala estaba iluminada con luces blancas y frías, y el eco de los ventiladores de techo hacía el ambiente aún más tenso. Sobre la mesa se alineaban carpetas con documentos, sellos y copias certificadas. Elena llevaba la caja de cartón, como si ese objeto se hubiera convertido en el corazón visible de toda la historia. El funcionario abrió el expediente y comenzó a leer en doble folio en acta de nacimiento. Registro eclesiástico con firma no autorizada. Recibo de adopción sin validez legal. Coincidencia genética confirmada por laboratorio acreditado. Cada frase era un golpe seco que retumbaba en el pecho de los presentes. El hijillo mayor, con las manos sudorosas, preguntó: ¿y ahora qué pasará conmigo? El funcionario respondió con calma: nada de lo que ha vivido será borrado, pero en los registros oficiales se abrirá un proceso para enmendar los errores. La genealogista añadió: esto no es quitarte lo que eres, sino reconocer lo que ocurrió. ¿Alguna vez pensó usted en lo doloroso que es ver la propia vida reducida a un expediente administrativo? Así se sintieron todos en esa oficina, como si su historia familiar estuviera escrita en un legajo de papeles que podían alterarse con un sello y una firma. La revisión duró horas. El funcionario comparó sellos, firmas y fechas, encontrando contradicciones en cada esquina del expediente. Aquí hay páginas arrancadas, aquí firmas duplicadas, aquí inconsistencias en los traslados hospitalarios. Murmuraba mientras señalaba con un bolígrafo. El hijo biológico, sentado frente a Elena, la observaba en silencio, tratando de reconocerse en sus gestos, en sus ojos, en la manera en que sostenía el bolso sobre las rodillas. Siempre sentí que me faltaba algo Gigi pronto, y ahora entiendo por qué. Elena lo miró con ternura y respondió: te faltaba a mí, y a mí me faltabas tú. El hijo mayor, al escuchar esas palabras, estalló en llanto. ¿Y entonces yo qué soy? Toda mi vida me dijeron que era tu hijo. Elena se levantó con dificultad y lo abrazó. Lo eres, hijo. Nadie te quita eso. La sangre puede ser compartida, pero el amor no se divide. Ambos son míos, de distintas maneras. El silencio que siguió fue pesado, pero también sanador. En ese abrazo triple, con lágrimas compartidas, se abrió una puerta a la reconciliación. Afuera, el bullicio de la ciudad contrastaba con la solemnidad del momento. Los claxones, los vendedores ambulantes, los niños jugando. La vida seguía como recordándoles
que incluso en medio del caos burocrático y emocional, había espacio para empezar de nuevo. La genealogista propuso entonces un acto simbólico que ayudara a procesar lo que los documentos ya habían confirmado. Han visitar juntos el hospital donde todo había ocurrido. La idea fue recibida con silencio y reservas, pero al final las dos familias aceptaron. El día señalado, caminaron por los pasillos renovados del edificio, que en nada se parecía al caos de 1986. El olor a desinfectante era fuerte, y los muros recién pintados ocultaban cualquier huella de los días en que el sismo había dejado cientos de madres con dudas y bebés sin identificación clara. Llegaron hasta la zona de neonatología, donde una placa recordaba a los niños fallecidos en esa tragedia. Elena se detuvo frente a ella, y con la voz quebrada, dijo: durante años creí que mi hijo estaba en esa lista invisible. Hoy sé que no fue así, que la vida lo llevó a otro lugar, pero el dolor fue real. El hijo biológico se colocó a su lado y le tomó la mano. El dolor fue tuyo, pero también mío, porque siempre sentí que me faltaba un origen. El hijo Mayo R., con los ojos llenos de lágrimas, se acercó y añadió: y yo crecí con un origen que tal vez no era mío, pero con un amor que siempre lo fue. ¿Alguna vez pensó usted en lo poderoso que puede ser mirar de frente el lugar donde comenzó una mentira? Ese pasillo frío y blanco se transformó en un altar de verdad para todos. Al salir del hospital, las familias decidieron caminar juntas por el barrio cercano, buscando los lugares que todavía guardaban memorias de aquellos años. Pasaron frente a la parroquia, donde se había celebrado el bautizo irregular, y aunque las puertas estaban cerradas, Elena se detuvo a rezar en silencio. Aquí firmaron con un nombre que no era tuyo, murmuró. Pero aquí también aprendí que, pues, la fe puede sostener incluso cuando los hombres fallan. La genealogista tomó fotografías del lugar, explicando que formarían parte de un archivo histórico que ayudaría a otros en situaciones similares. El hijo biológico, observando el edificio, dijo con firmeza: yo no quiero venganza. Solo quiero que quede constancia de lo que pasó, para que nadie más viva lo mismo. El hijo Mayo R. lo miró con mezcla de rabia y admiración, y respondió: yo tampoco quiero venganza. Quiero que mi lugar aquí quede claro. Elena, con la voz temblorosa, los interrumpió. Sus lugares no están en disputa. Los dos son míos, de maneras distintas, y mientras me quede vida, los sostendré a ambos. El eco de esas palabras acompañó a todos durante el camino de regreso, como si la misma ciudad quisiera grabarlas en sus muros, entre grafitis mercados y el bullicio cotidiano de la vida que seguía su curso. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por un proceso lento de aceptación. Elena, con la ayuda de su nieta, comenzó a recopilar todos los documentos, fotos y grabaciones en un álbum digital que titularon La verdad de nuestra familia. No se trataba solo de guardar pruebas, sino de construir una memoria compartida donde ninguna voz quedara fuera. Incluyeron testimonios de la familia de Iztapalapa, copias de los resultados de ADN y hasta recortes de periódico de 1985 que hablaban del caos hospitalario. Esto no es para exhibir la vergüenza, explicó Elena a sus nietos. Es para que ustedes y sus hijos algún día comprendan que la verdad puede tardar, pero siempre llega. Eugene Meyer, aunque aún dolido, empezó a participar tímidamente en la recopilación, aportando fotos de su infancia y relatos de cumpleaños. Yo no sé si soy de esta sangre, dijo una tarde, pero sí sé que estas memorias me pertenecen. La genealogista los felicitó. Lo que están haciendo es transformar una herida en un legado. ¿Alguna vez pensó usted en lo valiente que es convertir el dolor en enseñanza? Ese fue el nuevo papel de Elena, convertir la caja que antes pesaba como una condena en un archivo que iluminaba. En medio de ese proceso surgió un nuevo desafío a la decisión sobre el apellido. El funcionario del registro civil explicó que, legalmente, el hijo Mayo R. podía optar por conservar el apellido con el que había vivido toda su vida, o aceptar la rectificación con el apellido biológico. La noticia lo dejó paralizado. ¿Y si elijo mal? ¿Y si pierdo
lo único que me queda de identidad? Preguntó con angustia. Elena lo tomó de las manos y le respondió: el apellido no define quién eres, define solo cómo te nombran los demás. Pero tu historia, tu vida, tu amor, eso ya está escrito en tus actos. El hijo biológico, con voz serena, agregó: yo no busco que cargues mi apellido si eso te duele. Solo quiero compartir la verdad. Tras días de reflexión, el hijo Mayuere decidió mantener el apellido con el que había vivido, pero con la condición de que en el expediente quedara registrada la verdad. No quiero borrar mi vida, pero tampoco quiero que quede en duda lo que pasó, afirmó. Esa decisión fue respetada por todos, y en cierto modo alivió las tensiones. Ya no se trataba de perder un nombre, sino de darle espacio a una verdad que ahora estaba escrita con claridad. Afuera, los primeros aires de la primavera llenaban las calles de flores de jacaranda, como un recordatorio de que después del invierno más duro, siempre puede brotar color. El día en que se formalizó la rectificación, la oficina del registro civil se llenó de un aire solemne. Elena llegó acompañada por ambas familias, unidas por el mismo secreto que al fin se escribía en un documento oficial. El funcionario, con voz firme, leyó el acta corregida en C, reconoce la coincidencia genética y se deja constancia de la irregularidad en el registro original de 1986. Esas palabras secas y burocráticas cayeron sobre todos como una mezcla de alivio y tristeza. El hijo Mayuere respiró hondo, aferrando el acta entre sus manos, mientras lágrimas silenciosas rodaban por su rostro. Esto no borra mi vida, murmuró, pero al menos ya no es una mentira. El hijo biológico, a su lado, lo miró con respeto. Lo que la mentira dividió, la verdad lo une. Elena, con el corazón rebosado, los tomó de las manos. Hoy la justicia nos devuelve la claridad, aunque el precio haya sido alto. Los nietos, que observaban todo desde el fondo, entendieron que estaban presenciando no solo un trámite, sino un momento histórico de su propia familia. ¿Alguna vez pensó usted en lo trascendental que puede ser un simple papel? Ese día, el folio corregido se convirtió en símbolo de dignidad. Después del acto, la familia organizó una cena en casa de Elena, con mole, arroz y tortillas recién hechas. La mesa estaba llena, no solo de comida, sino también de fotografías y recuerdos. En un extremo, las imágenes antiguas en sepia. En el otro, fotos recientes, donde ambas ramas aparecían juntas por primera vez. Elena tomó la palabra Ain. Hoy, no celebramos que todo se resolvió, porque aún quedan heridas. Hoy celebramos que ya no hay sombras en nuestra historia. El hijo Mayuere levantó su vaso de agua, porque no había brindis con alcohol, como señal de respeto al dolor, y dijo Anei a la verdad, aunque duela. El hijo replicó, y a la biológico, familia, aunque se escriba con nombres distintos. El ambiente se llenó de abrazos, risas tímidas y lágrimas compartidas. Los nietos jugaron en el patio, mezclando apellidos en canciones inventadas, mostrando que para ellos la sangre no era frontera. Afuera, la noche avanzaba tranquila, iluminada por faroles que parecían custodiar la reunión. Elena, desde su silla, observaba todo con una paz que hacía mucho no sentía. Por primera vez en décadas, la caja de cartón ya no era un secreto, sino un testigo de un legado. Con el paso de los meses, la historia de Elena trascendió las paredes de su casa. Una periodista local, al enterarse del caso a través de la genealogista, pidió permiso para entrevistar a la familia. Al principio hubo resistencia. El hijo Mayuere temía la exposición pública, mientras que el hijo biológico dudaba de que la sociedad entendiera la complejidad del dolor que arrastraban. Pero fue Elena quien decidió: así, nuestra verdad ayuda a que otra familia no viva 40 años en silencio, entonces vale la pena contarla. La entrevista se realizó en la sala de siempre, con la caja de cartón sobre la mesa y el olor a café con canela impregnando el aire. Elena relató con detalle cómo la mentira había sido sostenida por sellos falsos, pulseras equivocadas y silencios impuestos, y cómo el ADN
había encendido la chispa que derrumbó todo. La periodista, conmovida, decidió titular la nota en La Abuela, que venció al silencio. El reportaje se difundió rápidamente en redes y en la prensa local, despertando un eco inesperado. A decenas de familias comenzaron a escribir correos y cartas, diciendo que también sospechaban de irregularidades en nacimientos de los años 80. ¿Alguna vez pensó usted en lo poderoso que puede ser un testimonio? Elena lo descubrió entonces. En su verdad se había transformado en voz. Para muchos, ese eco mediático trajo consigo un torrente de emociones nuevas. Personas que jamás habían visto a Elena llegaron a su casa con documentos en mano, buscando orientación. Algunas traían fotosepia, otras actas duplicadas, otras simples recuerdos de confusión en hospitales abarrotados. La genealogista decidió organizar un círculo comunitario en la colonia, donde las familias podían compartir sus historias. Elena asistió como invitada de honor, sentada al centro con su caja como símbolo de resistencia y de valor. Allí escuchó relatos desgarradores de madres que nunca supieron dónde quedaron sus bebés y padres, y recibieron hijos sin explicación, de abuelos que guardaron silencios por miedo. Elena lloró con ellos, pero también los alentó. En sí, yo pude hablar a los 78. Cualquiera de ustedes puede hacerlo hoy. Nunca es tarde para buscar la verdad. El hijo Mayo R., sorprendido, la miraba con una mezcla de orgullo y tristeza. En toda mi vida creí que tu silencio era cobardía, y ahora entiendo que era miedo, pero hoy te veo convertida en fuerza. El hijo biológico, conmovido, añadió que fui. Arrancado de aquí, hoy siento que al fin tengo raíces. Afuera, la colonia se llenaba de murmullos de solidaridad, como si la voz de una sola mujer hubiera despertado la memoria de toda una generación. La resonancia de la historia alcanzó incluso a instituciones que durante años habían guardado silencio. Un grupo de extrabajadores del hospital, ahora jubilados, se acercó al círculo comunitario. Entre ellos estaba una enfermera de cabello canoso, que al ver a Elena bajó la mirada con vergüenza. «Yo estuve allí», dijo con voz quebrada. «Recuerdo que ese día las pulseras no alcanzaban y que se nos ordenó improvisar. Nunca imaginé que esas decisiones rápidas arruinarían vidas enteras». Elena la escuchó en silencio y luego respondió con serenidad: «Usted también fue víctima de un sistema que no supo cuidar lo más sagrado. No la culpo, pero sí le agradezco que hoy lo diga en voz alta». Eli Hijo Mayor, sin embargo, no pudo contener su rabia. 40 años con esta duda, y ahora solo dicen que lo lamentan. La genealogista intervino. Las palabras no borran el pasado, pero abren la puerta para que quede escrito en la memoria colectiva. Sin ellas, el silencio seguiría ganando. La enfermera lloró y Elena, contra todo pronóstico, la abrazó. ¿Alguna vez pensó usted en la fuerza que tiene un perdón inesperado? Ese instante mostró que la reconciliación, aunque dolorosa, era posible incluso con quienes formaron parte de la tragedia. Con el tiempo, la comunidad comenzó a llamar a Elena la abuela de la verdad, aunque ella siempre respondía con humildad: «Oh, no soy heroína, solo soy una mujer cansada de callar». Su casa se convirtió en un punto de encuentro, donde llegaban jóvenes estudiantes, periodistas y vecinos que querían escuchar de primera mano lo que significaba cargar con un secreto por décadas. En la mesa siempre había café con canela, pan dulce y la caja de cartón, que se había transformado en símbolo de memoria viva. Los nietos, al principio confundidos, empezaron a sentir orgullo de su abuela. En la escuela contaban la historia y decían: «A mi abuela tuvo el valor de romper el silencio». El hijo biológico, que poco a poco encontraba su lugar en la familia, ayudaba a organizar las visitas, mientras el hijo Mayo R. iba aprendiendo a sanar sus heridas. Aunque aún había noches en las que lloraba en soledad, Elena, desde su mecedora, los observaba con el corazón lleno en sí. «Mi verdad sirve para que ellos vivan más libres». Entonces, valió la pena. Afuera, la colonia bullía con vida.
pero dentro de esas paredes estaba gestando algo más poderoso, un legado que ya no pertenecía solo a una familia, sino a todos los que alguna vez fueron obligados a callar. Elena sabía que su tiempo en este mundo se iba acortando, pero eso no la detenía. Al contrario, la impulsaba a dejar todo en orden para las generaciones que venían detrás. Con ayuda de la genealogista, comenzó a redactar un cuaderno titulado Lo que mis nietos deben saber. En sus páginas, escritas con letra temblorosa pero firme, relataba no solo la historia del intercambio de pulseras y documentos falsos, sino también los detalles cotidianos de su vida, a las caminatas al mercado, las canciones que cantaba mientras cocinaba frijoles, los cuentos que inventaba en noches de apagones. La verdad no se cuenta solo con papeles, decía mientras escribía, también con recuerdos que nadie puede falsificar. Ewi Hilu Meyer, al leer las primeras páginas, se conmovió. Por primera vez siento que no estoy perdiendo, sino ganando historia. El hijo biológico agregó, en este cuaderno será nuestra herencia más grande, más que cualquier terreno o apellido. ¿Alguna vez pensó usted en lo valioso que es heredar memoria en lugar de bienes? Eso era lo que Elena estaba construyendo en un legado que el tiempo no podría robar. El día en que terminó el cuaderno, Elena reunió a toda la familia en la sala. Sobre la mesa colocó el manuscrito, junto con la caja de cartón, como si ambos objetos fueran dos caras de la misma moneda, el peso del silencio y la fuerza de la verdad. Esto les pertenece a ustedes, dijo con voz emocionada. Yo ya cumplí mi parte, callé cuando no debía, pero hablé cuando aún podía. Ahora es su turno de decidir cómo seguir. Los nietos se acercaron con reverencia, hojeando las páginas que olían a tinta fresca y a café, reconociendo en ellas no solo a la abuela que los cuidaba, sino a la mujer que había desafiado instituciones enteras para darles claridad. El hijo Mayo, Ere, entre lágrimas, tomó la palabra ante perdono, mamá. No porque olvide, sino porque entiendo que tú también fuiste víctima. Elena lo abrazó con fuerza, sintiendo que al fin se cerraba una herida que llevaba sangrando en silencio durante 4 décadas. El hijo biológico, conmovido, añadió: yo también te agradezco, porque me devolviste una historia que me habían robado. Afuera, el sol caía tiñendo el cielo de tonos anaranjados, como si la naturaleza misma quisiera sellar con belleza aquel momento de reconciliación. El tiempo siguió su curso, y aunque las heridas no desaparecieron del todo, la familia aprendió a convivir con ellas como cicatrices que recordaban el valor de enfrentar la verdad. En el barrio, la historia de Elena se convirtió en un ejemplo, y muchos comenzaron a visitarla para pedirle consejo. Ella, con paciencia, repetía una y otra vez: el silencio nunca protege, solo encadenado. Los nietos crecían escuchando esa frase como si fuera una oración, y la repetían en voz alta. Cuando alguien dudaba de contar su propia verdad, Hilu Meyer, que al principio había vivido la revelación como una traición, comenzó a comprender que su vida no había sido borrada por un papel equivocado. Poco a poco dejó de verse como víctima y empezó a reconocerse como puente entre dos familias. Una noche, mientras cenaban juntos, le dijo a su madre: tal vez no soy quien pensé, pero gracias a ti descubrí que soy más que un apellido, soy la suma de todo lo vivido contigo. Elena, con lágrimas brillando en los ojos, respondió: eso eres, hijo, y por eso siempre estarás en mi corazón. ¿Alguna vez pensó usted en la grandeza de aceptar que las cicatrices no son pérdidas, sino pruebas de resistencia? Eso fue lo que la familia entendió al transformar su dolor en fortaleza. El hijo biológico, por su parte, también encontró su lugar. Al principio cargaba con la rabia de haber crecido lejos de la mujer que lo había traído al mundo, pero con el tiempo comprendió que la vida que había vivido tampoco era un error. Había recibido amor, cuidados y oportunidades que lo formaron. Un día, en una reunión familiar, lo expresó con palabras claras: no quiero que nadie se sienta culpable de mi historia. Fui amado en otro hogar, pero ahora sé de dónde vengo, y eso me basta. Sus palabras aliviaron el corazón de Elena, que había temido que él reclamara lo perdido. Los nietos lo aceptaban como un tío más, inventando juegos
donde los apellidos se mezclaban como piezas de rompecabezas. La genealogista, testigo de todo, anotó en su cuaderno. Esta familia no solo corrigió su historia en los registros, la corrigió en su alma. Y esa frase, aunque sencilla, resonó como verdad absoluta. Afuera, el barrio celebraba las fiestas patronales, con luces, música y risas que se filtraban por las ventanas, recordando que la vida, incluso después de la tormenta más larga, siempre ofrece momentos de alegría. Elena sonrió desde su mecedora, convencida de que había cumplido con su misión. Elena comenzó a recibir invitaciones para hablar en parroquias, centros comunitarios y hasta universidades locales. Aunque al principio dudaba, aceptó porque entendía que su historia podía servir de advertencia y de esperanza. En una de esas charlas, frente a un grupo de estudiantes de Derecho, levantó la caja de cartón y dijo: esto es lo que pasa cuando el sistema falla y las familias callan. Aquí dentro no solo hay papeles, hay 40 años de dolor y de silencio, pero también hay amor y resistencia. Los jóvenes la escuchaban con atención, algunos tomando notas, otros con lágrimas en los ojos. Al final, varios se acercaron para agradecerle, confesando que en sus propias familias también había secretos nunca resueltos. Elena regresó a casa cansada, pero con el corazón en paz, sabiendo que su voz había sembrado semillas. Eugilio Meyer, al verla tan decidida, comentó: nunca pensé que mi madre sería ejemplo para otros. Y ella le respondió con una sonrisa serena: yo tampoco. Hijo, pero cuando uno se atreve a hablar, descubre que la verdad tiene más fuerza de la que imaginamos. ¿Alguna vez pensó usted en lo transformador que es ver a alguien pasar de víctima a guía? Eso era lo que Elena se había convertido, a un faro en medio de la oscuridad de muchas memorias rotas. Sin embargo, el cuerpo de Elena comenzaba a pasarle factura. Las fuerzas ya no eran las mismas, y aunque su espíritu seguía encendido, sus pasos se volvían más lentos. Una tarde, mientras descansaba en su mecedora con una manta sobre las piernas, llamó a sus 2 hijos y les pidió que se sentaran a su lado. «Quiero que me prometan algo», dijo con voz suave pero firme. «Prometan que nunca más dejarán que el silencio gobierne esta familia. Prometan que, aunque duela, siempre elegirán la verdad». El hijo mayor tomó su mano y asintió con lágrimas en los ojos: «Te lo prometo, mamá. Aprendí que callar me roba más que hablar». El hijo biológico añadió: «Yo también lo prometo, porque si algo nos une ahora es la certeza de que la verdad nos liberó». Elena cerró los ojos por un momento, respirando, como si esas palabras hubieran aliviado una carga que había llevado durante toda su vida. Afuera, el sonido de las campanas de la iglesia marcaba la hora, recordándoles que el tiempo no espera. Pero dentro de esa sala, el instante se volvió eterno en 3 generaciones unidas por una promesa que sellaba el final de un ciclo de dolor y el inicio de un legado de verdad. El día que Elena partió de este mundo, la sala se llenó de flores, fotografías y murmullos de agradecimiento. No fue un velorio marcado solo por la tristeza, sino también por la gratitud de haber tenido el valor de romper 40 años de silencio. Sobre la mesa, junto al ataúd, la familia colocó la caja de cartón y el cuaderno de memorias, abiertos como testigos de una vida que había pasado de callar a iluminar. Vecinos, amigos y hasta desconocidos llegaron para despedirse de la abuela de la verdad. Cada persona que entraba llevaba en la mirada respeto y admiración. Los nietos, aunque con lágrimas, sonreían al escuchar las historias que la gente contaba. Gracias a ella, me atreví a buscar a mi hermana perdida. Su testimonio me dio fuerzas para preguntar por mis orígenes. El hijo mayor, ya reconciliado, se acercó al féretro y susurró: «Mamá, ya no te reprocho nada. Me diste más de lo que me quitaste». El hijo biológico, a su lado, añadió: «Hoy sí puedo decir que tengo raíces, porque tú me las devolviste». ¿Alguna vez pensó usted en cómo una vida puede cambiar el destino de muchos más allá de su propia familia? Ese fue el legado de Elena,
convertir su dolor en esperanza compartida. Y ahora, querido espectador, este relato también le pertenece a usted, porque quizá en su familia hay silencios guardados, papeles que no cuadran, fotografías con detalles extraños o historias que nunca se contaron. La enseñanza de Elena es clara. El silencio puede durar décadas, pero la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. No espere 40 años para preguntar, para indagar, para abrir esa caja simbólica que todos llevamos en algún rincón de la memoria. Hágalo hoy, con respeto, con amor, pero con firmeza, porque sólo así se rescatan las raíces y se honra a quienes vinieron antes. Y si este relato lo conmovió, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal, a dejar su me gusta y a compartirlo con quienes cree que necesitan escucharlo. Active la campana de notificaciones para que juntos sigamos rescatando historias que nos enseñan a no temerle a la verdad. Porque al final, lo que se gana cuando se rompe el silencio no es solo claridad, es libertad.